Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este martes 12 de marzo de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas, en su muy grata compañía. El presidente Duque tiene la facultad constitucional y el deber de objetar las leyes que considere inconvenientes. Hablaremos de este tema porque es inaudito que personajes como el Procurador General de la Nación cometan errores que no se le tolerarían a un muchacho de segundo año de Derecho haciendo su curso de Derecho Constitucional. Lo del Procurador es una simple campaña política por ponerse en el partidor como el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, pasando por encima de todos los principios jurídicos que informan las facultades del presidente de la República como colegislador. Eso no se lo hubiéramos permitido a un muchacho de segundo año de Derecho empezando su primer semestre en Derecho Constitucional, haciendo gala de semejante ignorancia y confundiendo nada menos que el control constitucional con la conveniencia. Señor Procurador, no todo lo que es constitucional es conveniente, así como no todo lo que es conveniente por el hecho de serlo es constitucional. Son dos asuntos completamente diferentes que el Procurador General de la Nación no tiene el derecho de confundir y de tratar de confundir con ello la opinión pública nacional. La de Venezuela es la tragedia anunciada. Esto se veía venir. Lo que está pasando cuando uno ve a la gente tomando agua de las alcantarillas y bañándose en las alcantarillas, esto tiene antecedentes. Son 20 años de desafueros, 20 años en los que se ha soportado una tiranía que ha tenido una característica, porque hay muchas tiranías que son eficaces y que dejan obras de gobierno. Venezuela misma tiene que recordar que un tirano bárbaro como Pérez Jiménez dejó un poco de obras importantísimas para Venezuela. Eso es así. Pues en este caso se sumaron los atropellos, las violaciones a todos los derechos, el rompimiento de todo el orden constitucional con la ineficacia, con la ineptitud, con la barbarie. Venezuela, la gente tomando agua de las alcantarillas, esa es la imagen de algo que no puede ocurrir. Pero Vanessa Araujo les contará a ustedes que están pasando cosas muy graves que permiten presumir que el fin del fin está próximo. Murió Gloria Sea, una de las mujeres más extraordinarias que conocí en mi vida. La conocí en medio del dolor. Fui abogado de su hijo Fernando Botero Sea cuando emprendimos la tarea de contarle al país la verdad sobre lo que había ocurrido en el proceso 8000, es decir, en la financiación de la campaña política de Ernesto Samper Pizano por las mafias, especialmente por las mafias del Valle, tanto de los Rodríguez Orejuela como del norte del Valle. Ahí conocí a Gloria Sea. La conocí en el sufrimiento, en el dolor, en las dificultades, y supe de qué acero estaba templada su alma. Una mujer excepcional, extraordinaria, un conocimiento y una sensibilidad artística como difícilmente se podrá repetir. Gloria Sea, el alma
de, del arte en Colombia. El mambo fue una obra colosal a la que le dedicó más de 40 años de su vida. Y la ópera, si la ópera existe y seguirá existiendo en Colombia, y si hay gusto por la ópera en Colombia, todo eso se le debe a Gloria Sea, que fue directora de Colcultura, que fue el alma, el nervio, el motor del mambo, y que fue una figura capital en la sociedad colombiana. Gloria Sea, descansa en paz, está con el Señor. En Nueva York cayó un cargamento de 1.4 toneladas de cocaína procedente de Buenaventura. Se está estudiando, analizando ese cargamento embarcado en Buenaventura, de dónde provenía. Si era de cuál de las mafias, de las disidencias, del ELN, de quién. Pero es el cargamento más grande que ha caído en Nueva York en muchísimo tiempo. Hay calamidad pública en Puerto Carreño por los apagones. Es que, para sorpresa de muchos, Puerto Carreño se nutre de energía de Venezuela. Acabada la energía en Venezuela, Puerto Carreño está en crisis. Se está adelantando, como las cosas de acá, a paso de tortuga, un proyecto para darle energía definitivamente a Puerto Carreño, que desde el punto de vista estratégico es vital para los intereses de Colombia. Por ahora, que le llegue el combustible suficiente para que la gente en Puerto Carreño pueda sobrevivir. Se ha declarado por ahora la calamidad pública. Uno no sabe qué se consigue con una declaración de ese estilo. Dura caída de la acción de Boeing después del accidente del avión 737-800, que es igual a otro accidente que se produjo hace 8 meses en Indonesia, exactamente con las mismas características. Los aviones no se caen. Los aviones están diseñados para no caerse. Es el medio de transporte más seguro que hay en el mundo. A la Boeing se le están cayendo los 737-800. Ojalá descubran rápido de qué se trata. Por ahora hay 20 países que los han puesto en tierra. La Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos no se ha manifestado sobre el particular, curiosamente. No hay que olvidar lo que significa la Boeing estratégicamente para la economía americana. Detener envío de petróleo a Cuba, cruzada de Guaidó. No hay derecho a que, cuando la gente en Venezuela está luchando por conseguir agua y la consigue en las alcantarillas, es que uno cuenta esto y parecería que es un estudio de ficción terrorífica. No, es verdad, es verdad. La gente se tiene que meter en los sitios por donde desembocan las alcantarillas para conseguir agua. Ese país sigue manteniendo otro, sigue manteniendo a Cuba por razones políticas. Le sigue mandando petróleo. Eso es inaudito cuando la gente no tiene agua para beber. ¿Y cuándo llega la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿Será que este salvaje de Maduro va a seguir impidiendo que lleguen cargamentos con comida y con agua para que su gente sobreviva, para que no se muera físicamente? Si no lo hace, la humanidad tiene la obligación de organizarse para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, con todo lo que eso traiga consigo. Otra vez, la DIAN la emprende contra las corporaciones y las fundaciones, que son las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Para darles a ustedes una breve lección, las personas jurídicas se dividen en dos: las que tienen ánimo de lucro, que son las que se llaman las sociedades, de muy distinto tipo, sociedades donde lo que predomina es el capital y son las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, y las sociedades donde predomina el factor personal, como las sociedades colectivas. Pero hay otras
personas jurídicas, que es donde cabe toda la filantropía, toda la cultura, todo el desarrollo científico que se hace sin ánimo de lucro, es decir, todo el desarrollo humano de un país. Y la DIAN la tiene emprendida contra las personas jurídicas, sin ánimo de lucro. Persiga, porque si algunos están utilizando la figura para defraudar al fisco, persiga a los señores de la DIAN. Pero por favor, ¿qué es esto de cargarla contra las instituciones que representan lo mejor de la sociedad colombiana? Las corporaciones y las fundaciones. Esto es absolutamente inaudito. El cigarrillo de la madre embarazada causa muerte a los bebés. De esto oímos hablar hace 40 años. Y no se toman las providencias necesarias y hay mujeres embarazadas que siguen fumando cigarrillo. Están matando a la criatura que llevan consigo. ¿Qué haría uno o qué haría una madre por defender a su hijo? Lo primero que tiene que hacer es dejar el cigarrillo. Es tan elemental como eso. Maduro está buscando culpables por el apagón. Cuando vemos esta noticia nos acordamos de Nerón, después del incendio de la ciudad de Roma que él produjo. Tenía que buscar un culpable. ¿Quién fue el culpable del incendio? Los culpables en Roma fueron los cristianos. Ahora Maduro se quedó sin luz, se quedó sin agua, es un país lanzado a la deriva por culpa de él. Él es el culpable, él es el Nerón de Venezuela, que tiene que buscar unos culpables y entonces está hablando de Marco Rubio, está hablando de los Estados Unidos, inclusive de Colombia. Desde aquí nos preocupamos por ir a sabotear la represa y la central hidroeléctrica del Guri, seguramente, porque él no puede ser el culpable. Maduro es el Nerón de nuestro tiempo. Cuando vemos el escándalo con la boina en el mundo y vemos las cifras de los accidentes de los DC-3 en Colombia, nos preguntamos ¿cuánto más se demorará la aeronáutica civil para decir que en Colombia no pueden volar los DC-3? Son aviones de los años 30 y 40, por Dios. Aviones de los años 30 y 40. Que los dejen para los desfiles como los CLAC, los carros antiguos y clásicos. Los sacan para los desfiles y hacen cosas muy bonitas con ellos. Déjenlos así, pero por Dios, no monten pasajeros en esos aviones. No manden a la muerte a personas inocentes, como lo que está ocurriendo con los DC-3. La estadística de accidentes de DC-3 es sencillamente horripilante, pero por una razón obvia. Esos aviones están fuera del mercado hace mucho tiempo. No tienen repuestos, eso no existe, no existe. Busque un DC-3 en algún país civilizado, a ver si lo encuentra. Tal vez en un museo, acaso en un museo. Cuba y Rusia destruyen y siguen destruyendo la democracia en Venezuela, dice Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Son declaraciones al azar o advertencias? ¿Cómo las quieren tomar? Honda, el gigante japonés productor de grandes vehículos, retira del mercado de los Estados Unidos 1 millón de automotores. Otra vez, la bolsa de aire antiaccidentes, que está causando esos accidentes. No han sido capaces con esa bolsa de aire. Y Honda tiene que retirar del mercado 1 millón de vehículos. ¿Y en Colombia qué pasa? ¿Los vehículos son distintos? ¿Las bolsas de aire son diferentes? ¿O es que aquí no hay quien ronde a Honda? Hacemos la pregunta. Si es que aquí tenemos carros bien hechos, carros Honda bien hechos que no tengan peligro para la gente, santo y bueno. Pero si tienen peligro para la gente, ¿por qué Honda no los retira mientras logra
cambiar el sistema de bolsas de aire. Theresa May, la premier de de Gran Bretaña, se presentará ante el Parlamento en unas horas o en este momento para defenderse o defender su Brexit. Dice que ahora sí ya arregló las cosas, que habló con Jean-Claude Juncker, el comisionado europeo, y que logró sortear los problemas esenciales que tiene el Brexit. Theresa May hoy ante el Parlamento. ¿Será el canto del cisne de Theresa May? En el Perú, Martín Vizcarra está luchando contra la desfavorabilidad. Él está tratando de deshacer con el codo lo que escribieron antecesores suyos con la mano, llevando a Perú por una senda de progreso que nunca tuvo y por un desarrollo económico maravilloso. Vizcarra resolvió irse a la izquierda y está perdiendo toda la favorabilidad del pueblo peruano. Para ganarla, hágame el favor lo que hace. Nombra como ministro, como primer ministro, a un actor, quien también fue ministro de Cultura, un señor que se llama Salvador del Solar. Sirvieron las manifestaciones contra Bouteflika. Tanto en Argelia como en el resto del mundo la gente protestó, como es esto que este señor, un anciano venerable, pero que además lleva 4 periodos en el poder, quiere otra oportunidad como presidente de Argelia. Lo que tiene que pasar con Evo Morales en Bolivia, por Dios, atajen ese loco allá. Bouteflika ya reconoció su equivocación, da marcha atrás y retira su candidatura. ¿Tendremos la buena noticia de que Evo Morales haga lo mismo con la suya? Gigantesco presupuesto envía Trump al Congreso de los Estados Unidos. Es de 4.75 billones para nosotros de dólares, es decir, millones de millones. Es una cosa gigantesca. Dicen que no tiene ningún porvenir en el Parlamento norteamericano. Ahí va también un aumento fundamental en términos porcentuales de ayuda adicional a Colombia para el combate contra la coca. Los Estados Unidos listos para financiar la fumigación aérea con glifosato, para que el señor Linares desde la Corte Constitucional no siga diciendo boberías y llevando esto a términos económicos, que cuánto cuesta erradicar una hectárea con glifosato. Ni él sabe hacer la cuenta, ni él sabe de qué se trata, ni eso tiene ninguna importancia. Cuando hay de por medio vidas humanas y cuando hay de por medio, está de por medio la salud de la República, el tema del costo es de quinta categoría. ¿Qué hace el presidente de la Corte Constitucional entendiéndose y distrayéndose con semejantes naderías? Y en Hoy en la Historia, queridos amigos, ayer recordábamos la caída de Manila y de Bataan en poder de los japoneses en la Guerra del Pacífico, a comienzos de la Guerra del Pacífico, en marzo, día como hoy, del año de 1942. Quedaba intacta a unas cuantas millas la fortaleza inexpugnable, Corregidor, La Roca. Nadie podría entrar jamás allá. La fortaleza que se había construido era inexpugnable. Hoy recordaremos la caída de La Roca. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube.
Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Hay 2 años y ya era reconocido como uno de los mejores cantantes del mundo. Francés, educado en los Estados Unidos, conoció muchos idiomas, vivió también en Suiza, un hombre intelectual también. Sus canciones reflejan un sentimiento especial. Esta se llama Si tu n'existes pas. Si tú no existes, ¿para qué y para quién existo yo? Es decir, mi vida no tiene ningún sentido sin ti. Es la canción de Joe Dassin con la que saludamos la mañana a Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues saludamos la mañana con los ojos puestos en el presupuesto presentado por la administración Trump al Congreso de los Estados Unidos para el próximo periodo fiscal que arranca en octubre de este año y que va hasta septiembre de 2020. Un presupuesto en el que ponemos el ojo en lo que tiene que ver con Colombia, porque prácticamente se duplica el monto para la lucha contra las drogas en nuestro país, pasando de 143 millones de dólares en este periodo fiscal a 209 millones de dólares. Esto significa un aumento del 46%. Y ojo, estos recursos son casi la mitad de los recursos presupuestados para la DEA, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Según un vocero del Departamento de Estado, el gobierno de ese país de los Estados Unidos se está preparando para financiar de nuevo las aspersiones de cultivos ilícitos con glifosato. Dice el vocero del Departamento de Estado, los recursos recomendados para Colombia y para consideración del Congreso en el presupuesto anticipan la potencialidad de una asociación con Colombia, no solo en los esfuerzos actuales del acuerdo de paz, del manejo de algunas de las consecuencias regionales de los flujos migratorios de Venezuela y la actual erradicación, sino también en el caso, ojo a esto, en el caso de que la Corte Constitucional falle y permita al gobierno retomar la erradicación aérea, que haya recursos de Estados Unidos para ese programa. Así que, dice el vocero del Departamento de Estado, esa es la razón por la que se ve un significativo aumento de los recursos recomendados para Colombia en el año fiscal 2020, que de nuevo pues es el año fiscal que comienza en octubre de este año. Pues así, apostándole a un giro, a un cambio en la política antidrogas de Colombia, una política que destrozó prácticamente el gobierno de Juan Manuel Santos y que ahora el presidente Duque pretende reconstruir si la Corte Constitucional se lo permite y el presidente se desmarca de esa prohibición que pues en este momento tiene expuestos a tantos erradicadores, a campos minados y a tratar de acabar con machete un mal que se pueda asperjar. Pues si se logra ese cambio, los Estados Unidos, nuestro gran aliado en esta lucha contra las drogas, es un país que está listo para financiar precisamente esa lucha, una lucha que siempre ha financiado. Estados Unidos siempre ha pagado por las aspersiones aéreas, porque, como ya lo ha dicho usted, doctor Londoño, en sus columnas y en sus editoriales, el glifosato debe regresar. Sí, señor, el glifosato debe regresar, como lo digo en el artículo mío que está en las 2 orillas, que ustedes pueden leer en esta semana. Ya tiene muchas lecturas, porque pido que llueva glifosato como llueve café en la canción de Juan Luis Guerra. Que llueva café en el campo, que llueva glifosato. Sin glifosato, la guerra contra la cocaína está perdida. Con cocaína, Colombia no es viable. Lo dijo con toda la razón el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Tiene toda la razón. No es viable Colombia con cocaína. Y estos tipos de la Corte, tipos y damas de la Corte Constitucional, hablando de la conveniencia del glifosato y del poder cancerígeno o de la condición cancerígena que tiene el glifosato. Partida de necios, por Dios, de necios,
¿Cómo es posible eso? Mientras tanto, se arriesga la vida y se sacrifica la vida, Sergio, de los erradicadores, claro. Sí, lo vimos este fin de semana. ¿Y qué tal de los policías que los acompañan? También. No, por Dios, los policías no merecen esa muerte. Esas vidas no les importan a los magistrados de la Corte Constitucional, doctor Londoño, eso... No, a ellos lo que les importa es la vida de los que viven en los campos sembrados de coca, es decir, de los bandidos que están sembrando la coca. Eso les preocupa mucho porque potencialmente sería un cancerígeno, como lo dijo ese científico en biología, que es Alejandro Gaviria, economista. Hombre, seamos serios alguna vez y por Dios entendamos que con cocaína Colombia no es viable, no es un país viable. La cocaína lo destruye todo, destruye la economía, destruye la política, destruye la moral pública y destruye la vida de muchísima gente, de manera pues que a hacer llover glifosato del cielo. Ahí están los Estados Unidos listos. El presidente Iván Duque parece perfectamente listo. Guillermo Botero, el ministro de Defensa, también. Que llueva glifosato. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Van ya más de 100 horas de apagón generalizado en Venezuela. En Caracas ya hay electricidad en algunas localidades, pero en otras aún no llega. Por eso ayer vimos a los caraqueños que viven en San Agustín usar las quebradas que surten al río Guaire para llenar sus baldes de agua. La gente recoge incluso agua en las laderas de un río tan contaminado. Pero también en Lídice, gente se lanzó a tomar agua en una quebrada y en Barquisimeto se bañaron en arroyos y hasta en alcantarillas. Increíblemente, Maduro mandó militares para que impidieran a la gente recoger estas aguas sucias. También atacó a los periodistas que intentaban cubrir los hechos. En este momento hay 12 estados sin luz, entre ellos está Táchira, Mérida, Portuguesa, Lara, Zulia, Anzoátegui y Barinas. Ayer Maduro hizo un llamado a los colectivos y les dijo que se preparen porque ahora sí viene la verdadera resistencia. Ahora bien, en medio de todo este sufrimiento, el de los bebés que siguen muriendo porque no hay electricidad en los hospitales, de la condena a muerte de los enfermos renales, de que la gente está comiendo alimentos podridos y tomando aguas sucias, ocurren asuntos muy importantes que podrían estar anunciando algún movimiento militar de parte de Estados Unidos. Ayer Juan Guaidó, en sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional, hizo un importante anuncio. Hemos solicitado y decretado no más envío de petróleo a Cuba, dijo ante los diputados. No vamos a seguir permitiendo que nuestra gente pase hambre mientras se roban el dinero de Venezuela. No más petróleo a Cuba. No obstante, lo más importante de su discurso fue lo que anunció después. Solicitamos también la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida, para hacer efectiva la no entrega de nuestro petróleo. Después de ese anuncio, John Bolton, el principal asesor en materia de seguridad de la Casa Blanca, tuiteó lo siguiente. La Asamblea Nacional de Venezuela ha decretado la suspensión de las exportaciones de petróleo a Cuba tras el colapso de la red eléctrica nacional. Las compañías que facilitan estos envíos a Cuba ahora están en aviso. Sería muy ingenuo creer que Guaidó dio ese anuncio respecto al petróleo que va a Cuba sin consultarlo antes con Estados Unidos y que casualmente Bolton estaba pendiente de sus declaraciones y por eso después del anuncio se apresuró a hablar al respecto y decir que están en aviso quienes facilitan el envío de petróleo a Cuba. El exministro venezolano y profesor en Boston, Carlos Blanco, dijo al respecto: la orden de no enviar más petróleo a Cuba puede parecer imposible de cumplir, pero creo que sí se va a cumplir. No sale petróleo hacia allá y los aliados internacionales impiden por la fuerza la llegada de los tanqueros a la isla. En la dio una entrevista a Fox News y aseguró que autorizaría el artículo 187 de la Constitución para conseguir ayuda militar extranjera si Maduro impide la entrada de ayuda humanitaria para paliar el desastre que ha causado el apagón. Como si todo eso fuera poco, ayer hacia las 9 de la noche, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: los Estados Unidos retirarán a todo el personal restante de la embajada esta semana. Esta decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia del personal diplomático de los Estados Unidos en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? No es un mensaje muy claro decir que tener a su personal diplomático se ha convertido en restricción para la política hacia ese país. Hechos bastante discientes de lo que puede ocurrir en
en los próximos días. Sí, señora, que van a ocurrir cosas. Simplemente prepárense psicológicamente porque esto no puede continuar así. La gente en Venezuela no puede seguir condenada a muerte por inanición, a muerte por sed. Esto no puede suceder. Los niños, por Dios, los niños venezolanos, es que no tienen derecho a un desarrollo normal. Es que no tienen derecho a que su cerebro se desarrolle y crezca y puedan batirse en la lucha por la vida normalmente, sin una tara psicológica que los haga disminuidos mentales. Por favor, esto no puede suceder más. Lo de Venezuela llegó al extremo y la profunda oscuridad en que sigue Venezuela, porque es una oscuridad irreparable. Esos apagones que todavía subsisten, Vanessa, y los que vienen otra vez, porque el sistema está podrido, el sistema lo dejaron caer, el sistema está reventado, el sistema no resiste. Hasta eso se robaron la central hidroeléctrica más imponente del mundo, o una de las más imponentes del mundo, es la central hidroeléctrica que Maduro y Chávez dejaron acabar, el Guri. Pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? De salvar a Venezuela, de salvar 30 millones de personas, de seres humanos que están clamando por nuestra ayuda. Recordamos las palabras del libertador Simón Bolívar: id a dar libertad a los oprimidos, id a salvar a la gente que se encuentra gimiendo bajo el yugo de las cadenas. Ese tiene que ser el designio del mundo entero, del mundo civilizado, para que los venezolanos decidan de su destino, tengan una democracia y comiencen la ímproba tarea de rescatar a Venezuela y de devolverla al sitio donde se encontraba antes de esta debacle socialista de 20 años. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de esta lucha legítima y constitucional que emprendió el presidente Iván Duque al objetar parcialmente la ley estatutaria para la JEP, es predecible que los guerrilleros de las FARC, los que negociaron a Colombia en La Habana, los amigos de Juan Manuel Santos y todos los amigos de la falsa paz pongan el grito en el cielo ante la idea y la decisión del presidente Iván Duque. Pero lo que no puede uno entender es que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, de quien dicen será candidato presidencial, salga a atacar al presidente Iván Duque y a decir que las objeciones son infundadas prácticamente. El Procurador General advirtió que objetar el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz abre un debate político inoportuno, dice él, e inútil, y desconoce el rol de la Corte Constitucional. Y agregó también que la ruta propuesta por el presidente Iván Duque conduce a agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia. Y esto es de no creer. El presidente tuvo como mayor motivo para objetar esos artículos, esos 6 artículos de los 159 que tiene la JEP, el hecho de que haya impunidad y se desconozca a las víctimas de plano. Por lo mismo, no puedo creer que el procurador, que es por excelencia el que debe proteger y defender los derechos de los colombianos, se preocupe tanto por la inconveniencia y no por las víctimas que reclaman justicia en medio de un sistema de presunta justicia que no tiene para mostrar más que repetidos escándalos de corrupción que son los que se viven en la JEP. Carrillo dijo que las objeciones presidenciales abrieron la puerta a un campo delicado y frágil de irrespeto a las decisiones judiciales. El procurador dijo que soslayar el cumplimiento del principio de respeto a las decisiones de la justicia pone en alto riesgo la institucionalidad. Desconoce abiertamente el señor procurador Fernando Carrillo la potestad constitucional y legal del presidente Iván Duque para objetar por inconveniente una norma tramitada en el Congreso de la República. Y es peor todavía que el doctor Carrillo no entienda que aunque algo pueda ser constitucional, no significa que sea conveniente. Son claramente 2 asuntos, uno en derecho y otro político. Además, esto hace parte del sistema de frenos y contrapesos necesarios en un país democrático como Colombia. No estamos en una dictadura de una corte constitucional, por fortuna, aunque a veces pareciera que sí.
Ahora proponer escenarios como el de decir que si el Congreso acoge las objeciones del presidente Iván Duque, ese proyecto de ley estatutaria debe pasar nuevamente a la Corte Constitucional para su control de constitucionalidad es más absurdo todavía, porque ya hay cosas juzgadas sobre esa ley. Pero pues cocinan esta especie en estos momentos, doctor Fernando, para que la Corte concentre el poder, se haga lo que ellos quieren, se haga lo que las FARC necesita, y así pues todos tranquilos. Repito, que las FARC, los amigos de la paz, los negociadores de ese engendro, se quejen amargamente es entendible, porque pues están perdiendo la gran oportunidad de quedar en la impunidad, pero que el jefe del Ministerio Público lo haga no es algo que podamos digerir fácilmente. Les recuerdo, dice la Constitución, artículo 277, numeral segundo, al procurador le corresponde proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo. Seguramente, señor procurador, si usted objeta o más bien critica las objeciones del presidente Iván Duque, lo que no está haciendo es proteger los derechos de los ciudadanos colombianos. Ay, Dios mío, distinga, señor procurador, lo que es una acción de inexequibilidad y lo que es el problema de la constitucionalidad de las leyes de su conveniencia. No todo lo constitucional es conveniente y no todo lo conveniente es constitucional. Son dos nociones distintas, separadas, que tienen tratamiento diferenciado en la Constitución y el uno corresponde conocerlo a la Corte Constitucional y el otro al presidente de la República, que lo puede devolver al Congreso por razones de conveniencia. Las normas de la JEP son inconvenientes, entiéndalos. Nadie está diciendo que son inconstitucionales, aunque también no son, pero no importa. Ya la Corte, esta Corte abyecta dijo que eran constitucionales. No importa. Hay que respetar las instituciones, aunque la gente que las represente no sea respetable. Ese es otro tema. Pero la conveniencia es una noción distinta. Distíngalo. Si un alumno mío de segundo de Derecho Constitucional, de segundo derecho en mi curso de Constitucional colombiano, hubiera cometido ese disparate, el que usted está cometiendo, le hubiera puesto 20 sobre 100. Es que eso no es posible. Es que usted no puede hacer una confusión tan dramática como la confusión de la conveniencia con la constitucionalidad. Lo que está discutiendo el presidente Duque es otra cosa. Esas normas no son convenientes para el país. Y el que debe juzgar ese tema es el propio Congreso de la República que expidió las normas. Lamentablemente en su momento no teníamos un presidente de la República que hiciera respetar los derechos de los colombianos, no teníamos un ministro del Interior, no teníamos un ministro de Justicia, no teníamos país. Pero ahora sí lo tenemos. Hay luz en la poterna y guardián en la heredad, y el presidente Duque está haciendo valer esos derechos para defender a los colombianos de la imposibilidad moral y jurídica de que queden definitivamente en manos de las FARC. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. Luego de que el presidente Iván Duque objetara 6 puntos de la ley estatutaria para la JEP, el gobierno nacional anunció que socializará con personas en proceso de reincorporación los alcances de esa decisión. La serie de visitas a los espacios territoriales iniciará este miércoles para hacer esas socializaciones. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, viajará a Mutatá, en el departamento de Antioquia, para hablar con los exguerrilleros. El alto comisionado para la paz, la convivencia y la legalidad, Miguel Ceballos, manifestó que el mandatario de los colombianos, Iván Duque, también visitará el viernes un espacio territorial para socializar también con los exguerrilleros. Miguel Ceballos destacó que esta visita es muy importante porque es un diálogo directo que quiere tener el presidente con los miembros del partido político FARC para tener una claridad persona a persona sobre cada una de las objeciones y las explicaciones que sobre las mismas debe haber. Mientras todo esto ocurre y después que el sistema de Naciones Unidas y la misión de verificación en Colombia lamentaran que a más de 2 años de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el expresidente Juan Manuel Santos, la JEP aún no cuente con una ley estatutaria para un marco jurídico sólido que garantice su operación en pleno ejercicio de autonomía e independencia, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillos, viajó a Nueva York para hablar con el secretario de la ONU, con miembros del Consejo de Seguridad y otros representantes de esa organización
Nación para destacar las razones por las cuales el presidente Duque presentó las objeciones a esta ley estatutaria. Muy bien. ¿Por qué va a ir el presidente de la República a esas zonas de tolerancia a hablar con los guerrilleros? No lo entendemos, no lo entendemos. El presidente tiene un diálogo con 48 millones de colombianos que lo están respaldando. El diálogo con estos bandidos de las FARC para explicarles por qué objeta la ley estatutaria es completamente inconducente. Esa ley no le pertenece a las FARC. No le pertenece. Es una norma general y abstracta que tiene por destinatario todo el país, no a unos bandidos a los que se hayan quedado en las zonas de tolerancia. Es que además, presidente, no los va a encontrar allá, no están allá, están sembrando coca, están desplazando la gente, están cometiendo todos los delitos que solían cometer con anterioridad. No vaya, presidente, no hay para qué. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El nuevo entrenador de la Selección Colombia de Fútbol, el portugués Carlos Queiroz, dio a conocer ayer en una rueda de prensa en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol los 23 convocados para los amistosos frente a Japón en Yokohama el 22 de marzo y Corea del Sur en Seúl el 26 del mismo mes, los cuales servirán como preparación para el primer reto de competencia oficial, la Copa América Brasil 2019, un torneo que no pudo ganar Pekerman con nuestra selección en 2 participaciones que estuvo al frente y que Colombia solo lo ha ganado una vez, en el año 2001 cuando se realizó en nuestro país. Para destacar en el listado de 23 jugadores es que no hay ningún debutante, además hay presencia de 4 jugadores de la Liga Colombiana, Camilo Vargas, el arquero del Cali, Elivelton Palacio, el defensa de Atlético Nacional, Deber Machado, defensa de Atlético Nacional, y Luis Díaz, mediocampista del Junior. Y también que por fuera de la convocatoria se quedaron Carlos Vaca, del Villarreal, con quien estuvo reunido Queiroz en la gira por Europa. Tampoco llamaron a Teófilo Gutiérrez del Junior, a Edwin Cardona del Pachuca, a Santos Borré de River y a Miguel Ángel Borja del Palmeiras. Y para los que se preguntan por qué no está Juan Guillermo Cuadrado y Carlos Sánchez, la razón es que están lesionados, para que no se asusten por no verlos en este listado. Estos son los jugadores que hacen parte de la primera convocatoria que hace Carlos Queiroz, quien tomó la base de los que estuvieron en el Mundial de Rusia. En el arco, como siempre, David Ospina, Camilo Vargas del Deportivo Cali, Iván Mauricio Marulanda del Banfield. En defensa, Santiago Arias, muy bien en el Atlético de Madrid, Elivelton Palacio, Davison Sánchez, Jason Murillo en el banco del Barcelona, Jerry Mina llamó mucho la atención, juega en el Everton, acaba de regresar de una lesión, William Tecillo, Cristian Borja, David Andrés Machado. Y en el medio campo, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Andrés Mateo Uribe, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Sebastián Villa y Luis Fernando Díaz del Junior. En la delantera, Radamel Falcao, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y Alfredo José Morelos del Rangers de Escocia. Esos son los 23 convocados. Que vengan los títulos, doctor Londoño, con este nuevo entrenador. Muy bien, Tata, muchas gracias. Y en un minuto estaremos con Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Juan Manuel Santos, ex embajador en Washington de Juan Manuel Santos, y hoy al parecer poco comprometido con las políticas que él mismo tuvo que ayudar a poner en ejecución. Hablaremos del tema central de la seguridad en Colombia como ministro de Defensa, que nos explique por qué se suspendieron las fumigaciones con glifosato de los cultivos ilícitos y por qué durante su permanencia como ministro de Defensa se multiplicaron los cultivos ilícitos en el país, que es decir lo mismo, se multiplicaron las causales de inseguridad que había en Colombia. En un minuto, Juan Carlos Pinzón estará con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 47 minutos.